Buenas tardes, profesor Sebastián. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el capítulo 4, el cual habla de los aspectos fisiológicos de los receptores estomatognáticos y su importancia en la terapia de motricidad orofacial. Abarcamos de la página 61 a la 74. Los integrantes son Catalina Castro, Natalia Tapia y quien les habla, Eduardo Plasencia. Con gusto, pónganse cómodos y bienvenidos a nuestra presentación. En el inicio del presente capítulo se discutieron los aspectos generales de la sensibilidad orofacial integrada en el sistema somatosensorial, y luego se consignaron específicamente las características de los receptores de las regiones orofacial y cervical. Además, se remarcó la importancia de cada una de las funciones estomatognáticas y sus implicancias en la mioterapia o terapia miofuncional orofacial. Los impulsos sensoriales iniciados en los diferentes receptores del sistema estomatognático inducen, además de la información periférica, respuestas reflejas a través de los mecanismos neuromusculares periféricos, ejerciendo control y regulación de la motricidad orofacial, al intervenir en las unidades motoras, en la función glandular y o diferentes estructuras de las regiones orofacial y cervical, que se relacionan directa o indirectamente con las funciones estomatognáticas. Un alto porcentaje de información sensitiva que llega al sistema nervioso central es almacenada como memoria en las diversas estructuras superiores del encéfalo que están relacionadas con el control de la motricidad. Una forma importante de almacenamiento es aquella integrante del sistema de programación motora. Este proceso de almacenamiento corresponde a una variedad de memoria que es introducida en el patrón motor programado por la función integral coordinada del córtex motor. Este patrón motor es complejo y requiere el inicio de un proceso informativo relevante que contribuya en el aprendizaje. Este incluye un conjunto de fenómenos ordenados y repetidos en el tiempo que se integran con la finalidad de coordinar procesos propios de motoneuronas constituyentes, dando lugar a patrones motores ejecutores o adaptativos. Si las señales de entrada ya fueron repetidas, se forman nuevas sinapsis, incrementando así la capacidad transmisora, pudiendo transmitir impulsos siguiendo la misma secuencia almacenada por las diversas sinapsis integrantes, sin exigir excitación permanente de los receptores sensoriales periféricos participantes. Este fenómeno tiene relevancia en la automatización de patrones motores, como las del habla a través de la fonoarticulación, así como también de la propia masticación. El aprendizaje preliminar es la etapa en la que el cerebro almacena patrones motores propios, incluyendo movimientos musculares específicos o complejos para realizar una determinada acción motora compleja. De esta forma, el sistema estomatognático estaría listo para la realización de un acto motor complejo, pero solo si hubiese un previo aprendizaje motor. La receptividad por ectorreceptores se refiere a los receptores encargados de la captación de las modificaciones que se originan en el medio externo al organismo. Estos se encuentran en la superficie externa del cuerpo o cerca de él, desde donde se proporciona información al sistema nervioso central relativa a las variaciones presentadas en este medio. En cuanto al uso de los receptores auditivos, recordemos que el receptor auditivo, localizado en el órgano de Corti de la cóclea, se presenta como un tipo de célula sensorial ciliada distribuida sobre la membrana coclear. Estas células receptores son mecanorreceptores, que presentan la calidad de detectar los estímulos auditivos. Dentro de la amplia gama de sonidos que son captados, se encuentran los del habla, entre los 80 y 1230 Hz. En este sentido, la producción del habla no podría ser desarrollada en un niño que presenta alteración en las células ciliadas cocleares, debido a que las células captan el estímulo auditivo necesario para que el niño estipule los patrones fonéticos y fonológicos, así como también la prosodia de su lengua. Respecto al papel de los receptores de la visión, algunos autores se refieren al papel de la retina actuando como un agente de control y realización de funciones diversas como la ingesta de alimento, al permitir una elección adecuada de los alimentos, preparando al organismo para el proceso de digestión. En cuanto a la participación del olfato y el gusto en las funciones estomatognáticas, estos preparan el organismo para la digestión del alimento, causan secreción salival, gástrica, pancreática e intestinal.
detectan y distinguen las cualidades nutricionales exigidas entre los alimentos de apariencia dudosa, participan en la selección de una dieta nutritiva, inician, mantienen y concluyen señales sobre la ingesta y por lo tanto desempeñan una gran función en la cantidad de alimento que es consumido. Inducen el sentimiento de saciedad y son reforzadores principales para alimentarse. La percepción del gusto es responsable por la evaluación del alimento básico y concede al organismo un valioso poder discriminatorio. El sabor de los alimentos promueve comportamientos que mantienen la estructura básica y la función de todos los sistemas del cuerpo. La palatabilidad de la ingestión de alimento sólido o líquido tiene el potencial para influenciar de qué modo éste será digerido, absorbido y metabolizado. Finalmente, los receptores térmicos están encargados de captar temperaturas locales de frío o calor. Estos se encuentran en la piel y mucosas superficiales. Existe una alta densidad de receptores de frío en los labios y en el paladar blando y de receptores de calor cerca de la mucosa del paladar duro y los labios. La aplicación del frío es sugerida como un procedimiento para facilitar la contracción muscular, pero cuando se aplica de forma rápida e intermitente antes de iniciar otros ejercicios. Asimismo, podría actuar como analgésico o depresor de edema y espasmos musculares cuando se aplica de manera más prolongada. Además, puede ser utilizado para estimular los tejidos intraorales, ya que en esta región existe un número considerable de termorreceptores del frío y la sensación provocada tiende a permanecer por más tiempo. La aplicación de calor local es sugerida como un mecanismo que promueve el aumento del flujo sanguíneo y consecuente relajación muscular, aumento de la extensibilidad de tejidos blandos, analgesia, disminución de contracciones espásticas musculares y aumento de la elasticidad. Receptores mecánicos superficiales: tacto, presión y deformación. Los mecanorreceptores se distribuyen en la superficie de la piel y tejido subcutáneo para responder a diversos estímulos. Tenemos como los discos de Merkel, los de Ruffini, Pacini, corpúsculos de Meissner, entre otros. La sensibilidad mecanorreceptiva favorece especialmente la organización de las funciones motoras, como por ejemplo su participación durante la masticación, que permite determinar las cualidades del cuerpo extraño, o sea, en este caso el alimento, introducido en la cavidad oral y que son necesarias para la formación del bolo alimenticio. Su aplicación en la terapia de motricidad orofacial. Esta ha sido sugerida en el tratamiento de diversas patologías en condiciones de diversos grupos etarios. Debe ser aplicada sobre un diagnóstico exacto e identificadas las características morfofisiológicas propias del usuario. El planteamiento terapéutico debe basarse en factores como el umbral de excitabilidad del receptor, adaptación del receptor y la ley de Weber-Fechner. Tenemos como posibles alteraciones la hipersensibilidad, donde tenemos un umbral muy bajo y una captación de estímulos muy bajos, y el paciente no permite el contacto en la región orofacial. Y tenemos una hiposensibilidad con un umbral muy alto, donde no hay captación de estímulos a menos que sea de mucha intensidad. También tenemos los receptores propioceptivos de la mucosa oral. Estos se encuentran en toda la mucosa oral y la terminación nerviosa es más elevada en la parte anterior de la boca que en la parte posterior. En la superficie de la lengua tienen campos receptivos extremadamente pequeños y bien definidos, pero de adaptación rápida favoreciendo su función sensorial. En la piel de la cara son de adaptación lenta con campos receptivos pequeños y bien definidos. La región orofacial se caracteriza por tener lugares de extrema agudeza táctil como la punta de la lengua y labios. Esta propiedad permite que el sistema estomatognático ejecute funciones altamente especializadas. Tenemos un test para discriminar entre dos puntos. Es una manera de comprobar la agudeza táctil orofacial. Este es un método de investigación empleado con la finalidad de verificar la distribución de los mecanorreceptores y su propiedad táctil.
En esta prueba se presiona suavemente la región investigada con 2 agujas al mismo tiempo y la persona señala si siente el mismo estímulo de 1 o de 2 puntos. El área donde existe gran densidad de receptores, la distancia es pequeña entre 2 puntos estimulados simultáneamente. En los receptores de la ATM y su aplicación en la terapia de motricidad orofacial. El conocimiento de la función de estos tipos de receptores es fundamental porque guiará las posibilidades que se tienen para estimular y corregir la movilidad y posicionamiento de la mandíbula durante las funciones estomatognáticas. Estimular este tipo de receptor podrá contribuir con la estabilidad de la postura mandibular apropiada, manteniendo la oclusión correspondiente. Los receptores periodontales, estos importantes propioceptores pueden ser de diferentes formas, ya sean encapsulados simples y complejos. Su función es particularmente relevante en la masticación, captando la textura, dureza, forma y otras características de los alimentos o cuerpos introducidos en la boca, ajustando el tono de los músculos de acuerdo a las circunstancias presentadas. Asimismo, algunos de ellos ajustan el tono muscular de los músculos mandibulares, participando de esta manera en la manutención de la postura mandibular de la inoclusión. También tenemos los receptores musculares. En los músculos y tendones existen estos propios receptores que transmiten información al sistema nervioso central, información referente a la longitud y tensión de los músculos con la finalidad de regular y coordinar sus actividades. Tenemos a los órganos tendinosos de Golgi, que se trata del receptor localizado entre la unión de los tendones y fibras musculares que proporciona información mecanosensitiva al sistema nervioso central relacionada al grado de tensión desarrollada por el músculo. También tenemos al uso muscular. Este se trata de un propioceptor encapsulado altamente especializado que se encuentra localizado en la mayor parte de los músculos estriados esqueléticos, pero no en todos, según la variedad funcional contráctil desarrollada. En la mayoría de los músculos de la región orofacial existe alta proporción de estas fibras nerviosas que inervan los huesos y que es indicativo de la alta sensibilidad propioceptiva de dichos músculos. Órgano tendinoso de Golgi. Es un receptor localizado entre la unión de los tendones y fibras musculares que proporcionan información mecanosensitiva al sistema nervioso central relacionada al grado de tensión desarrollado por el músculo. Son terminaciones nerviosas libres, mielínicas, gruesas de tipo 1B o AB, además aferentes primarias. Golgi ejerce la tensión ejercida por el músculo en el receptor. Además emiten señales ante variaciones ínfimas de la tensión muscular, proporcionando al sistema nervioso información precisa sobre el estado de contracción del músculo. La contracción muscular determinaría la tracción del receptor tendinoso y los excitará, provocando reflejamente la relajación del músculo. Otro receptor es el receptor del uso neuromuscular. Este es un propioceptor que se encuentra localizado en la mayor parte de los músculos estriados esqueléticos. Además, destacar que en la mayoría de los músculos de la región orofacial existe una alta proporción de fibras nerviosas que inervan estos usos. Esto permitirá contracciones múltiples y finas, como también variadas, otorgando mayor complejidad de contracciones. La inervación es representada por terminaciones axonales de fibras nerviosas que hacen sinapsis con las fibras musculares estriadas intrafusales. Estas, al interactuar con los receptores del uso, generan el reflejo miotático o estiramiento del músculo extrafusal, lo que estimula la motoneurona que al excitar estas fibras extrafusales determina la contracción muscular propiamente dicha. Además, cuando la contracción es determinada por la motoneurona, sería de un tipo biofísico diferente. Cuando la contracción comienza debido a la motoneurona. Esto ocurre de forma que la contracción es isotónica. Además se observaría como el acortamiento del músculo, pero esto no se da de forma mantenida en el tiempo. En relación a la aplicación de los receptores musculares en la terapia de motricidad orofacial, como fonoaudiólogo podemos usar distintas técnicas en la rehabilitación neuromuscular, evocando los reflejos de contracción miotático, como el músculo estirado o de relajación,
como lo que es el reflejo miotático inverso o negativo, cuando el músculo fue inicialmente contraído o acortado. Esto ocupa diversos recursos como por ejemplo el tapping o golpeteos, el cual es un ejercicio que se realiza con la punta de los dedos efectuando elongación, tracción, presión o incluso la vibración en la musculatura con la finalidad de mejorar el tono muscular para provocar así el reflejo miotático. También podríamos hacer una vibración prolongada o una elongación mantenida en la musculatura con la finalidad de procurar el reflejo miotático inverso y con ello provocar la relajación. También podemos ocupar distintas estrategias que son aplicadas a través de ejercicios pasivos. Estos son los guiados por el terapeuta acompañando los movimientos con la finalidad de evitar reflejos patógenos. También para registrar nuevos enagramas neuromusculares a través de las aferencias sensoriales, especiales y somáticas, además como facilitar el habla, la masticación, la respiración y la deglución. A continuación abordaremos los distintos receptores encontrados en el sistema estomatognático. Dentro de los propios receptores encontramos el órgano tendinoso de Golgi mencionado anteriormente, el cual nos da la sensación muscular, y el reflejo miotático inverso, lo que es relajar el músculo como mecanismo protector. También el uso muscular aplica su función en la sensación muscular, los reflejos posturales, la contracción muscular refleja, lo que es el reflejo miotático. También tenemos los propioceptores del ligamento periodontal. Dentro del ligamento periodontal encontramos 5. El primero es el de contacto oclusal, el cual regula la presión ejercida por los músculos durante la masticación. Nuestro segundo receptor es el de descarga espontánea, el cual involucra la postura mandibular, que a su vez realiza la acción de contracción de los músculos elevadores de la mandíbula. Otro receptor es el del botón terminal o stretch receptor, el cual permite una clara diferenciación cuantitativa de la dureza o de la consistencia del alimento. El cuarto es el del anillo terminal o ring end, el cual produce una inhibición de los músculos elevadores de la mandíbula de modo que hace o produce que la boca se abra. Y por último tenemos el receptor del axón libre, el cual su función es reducir el dolor, elevar el tono de la musculatura elevadora de la mandíbula por largos periodos de tiempo, lo cual se denomina trismo. También encontramos propioceptores articuladores de la articulación temporomandibular. El primero es el receptor GW de tipo 2, el cual participa controlando la dirección y orientación del movimiento de la mandíbula. El segundo es el receptor GW de tipo 3, el cual relaja el músculo como mecanismo protector, inhibiendo el reflejo del massétero. Y nuestro tercer receptor articulador del ATM sería el receptor GW de tipo 4, el cual dentro de su función es el dolor. También dentro de los propioceptores encontramos el de la mucosa lingual, el cual nos da la sensación estomatotésica y estimulan los reflejos adaptativos, principalmente motores de la propia lengua, como la de autohigiene oral o durante la fonoarticulación, masticación o deglución. También otro propioceptor es el de la mucosa labial, el cual participa de modo particular en la succión, en el beso, en la fonoarticulación, entre otros. Otro receptor es el de la mucosa del paladar, el cual controla la contracción de los pliegues vocales y en consecuencia la fonación. También encontramos el de la mucosa del paladar blando, el cual efectúa reflejos coordinados en los cuales participan los músculos linguales del velo del paladar, entre otros, para ejecutar las funciones estomatognáticas. Otro propioceptor es el de la mucosa retrolingual, el cual participa en la activación del hambre, sed y ansiedad. También el de la mucosa nasal amielínica, el cual dentro de sus funciones tiene los reflejos protectores, preferencialmente el estornudo, la apnea y la respiración oral. Otro
receptor es el de las tonsilas y el arco palatofaringeo, el cual dentro de sus funciones regula la deglución y el vómito. Encontramos los hematogénicos, el cual dentro de sus funciones es el vómito. También los esofagianos superiores e inferiores, dentro de sus funciones tenemos el ardor de estómago o pirosis, la náusea y el vómito. Otro propioceptor es el del arco palatogloso, base de la lengua y úvula, que dentro de sus funciones tiene la deglución. Otro que encontramos es el de la mucosa de la faringe, el cual es amielínico. Su función es conservar la permeabilidad de la faringe al pasaje del flujo aéreo, inspiración y expiración prolongada. Y por último, el de la mucosa de la laringe, el cual posee la función refleja, protectora, preferencialmente lo que es de la apnea, oclusión laríngea, laringoespasmo, tos y deglución. A su vez, dentro de los distintos receptores que encontramos en el sistema estomatognático tenemos los exteroceptores. Estos los subdividiremos entre los mecanorreceptores, los termorreceptores y los quimiorreceptores. Dentro de los mecanorreceptores tenemos los corpúsculos de Merkel, el cual percibe el toque y el deslizamiento. Los corpúsculos de Pacini, que responden al grado de presión, desplazamiento, aceleración y vibraciones que sentimos, permiten percibir la consistencia y peso de los objetos y saber si son duros o blandos. Tenemos el corpúsculo de Meissner, el cual dentro de sus funciones tiene que reconocer el lugar exacto del estímulo y determinar las texturas. También los receptores de los folículos pilosos. Dentro de sus funciones encontramos el erizar el pelo. En los termorreceptores encontramos dos tipos de receptores. Uno es el corpúsculo de Krauss, el cual nos da la sensación de frío y la contracción muscular. Otro es el corpúsculo de Ruffini, el cual nos da la sensación de calor y la relajación muscular. Además encontramos los quimiorreceptores. Acá encontramos dos distintos receptores. El primero es el receptor olfatorio, el cual es adaptativo y que se puede adaptar a recibir una sensación de náusea o de segregación de saliva. Y también encontramos los poros gustativos, el cual nos permite percibir los sabores, como dulce, salado, etc. También encontramos un tipo de receptor que es tanto exteroceptor como propioceptor. A esto los llamamos nociceptores, los cuales dentro de su funcionalidad tienen el reflejo del dolor. En resumen, los mecanismos sensoriales designan la funcionalidad del sistema estomatognático. Los estudios fisiológicos sí aproximan al profesional a ese universo funcional, muchas veces poco conocido y complejo, pero a su vez de suma importancia para el actuar del fonoaudiólogo en el área de motricidad orofacial. El mirar, oler, tocar y oír le permiten al usuario desempeñar fenómenos funcionales, fisiológicos o patofisiológicos, lo que lleva a pensar sobre los fundamentos neurofisiológicos aplicados en la práctica del fonoaudiólogo que actúa en el área de motricidad orofacial. Muchas gracias.